comenzamos en esta primera parte. Vamos a estar hablando acerca de tipos de heridas. Si tienen alguna consulta, háganla con toda confianza. Vamos a desarrollar este tema junto al doctor José Eduardo Torres, quien es médico, es cirujano general. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias Karen por darnos la cobertura nuevamente. Estamos siempre dispuestos para ayudar a nuestros oyentes. ¿Quién mejor que usted para que nos ayude a desarrollar este tema, doctor? Porque muchas veces pues nos encontramos con algún tipo de herida y no sabemos si es que requieren o no de costura, por ejemplo, si es que requieren o no de un especialista, si es que requieren o no de llegar hasta emergencias, pero pues vamos a desarrollar este tema a continuación y vamos a darles esos detalles. Tipos de heridas, doctor. Bueno, en realidad las heridas son las lesiones más comunes y más frecuentes que existen y que todo el mundo las sufre. En algún momento de la vida todo el mundo va a sufrir, desde un pequeño raspón hasta una herida muy seria, ¿no? Entonces los tipos de heridas son muy diferentes y dependen principalmente de del mecanismo por el cual se producen. Entonces tenemos las heridas cortantes, que son en las cuales existe la solución de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que se rompe la piel, ¿no? Y estas pueden ser simples o complejas, dependiendo de la profundidad y de los tejidos que abarcan, ¿no? Porque cuando es solamente la piel, si bien hay sangrado, el sangrado puede ser profuso, pero no hay mayor compromiso en profundidad. Esto nos va a ayudar a que sea una herida simple y cuya resolución también va a ser simple, ¿no? En el caso de las heridas complejas, estas pueden llegar a dañar tendones, nervios, arterias, vasos sanguíneos y requerir ya un tratamiento mucho más complejo de una unidad de emergencias o hospitalaria. En el caso de las heridas, doctor, pues nos imaginamos casi siempre que están ligadas al tema de una cortadura, por ejemplo. Pues es así o un rasmillón también es una herida. Exactamente, ¿no? Ese es un tipo de herida, o sea, la herida cortante que hablábamos hace un instante, cuando el mecanismo de acción es por un objeto afilado, ¿no? Un cuchillo, un vidrio, una calamina, que son muy frecuentes en nuestro medio. Y como te digo, depende, la complejidad depende de hasta dónde llegan. Existen las otras heridas que son las heridas contusas. Estas están relacionadas con golpes, ya sea golpes por golpe de puño, que pueden abrir una herida, o golpes con palos, maderas, fierros, algún elemento que se utiliza para golpear a una persona. No es Esta herida se da por la resistencia que ofrece el hueso que está por debajo. El hueso no es flexible, pero sí la piel. Entonces la piel llega a estirarse hasta cierto punto, pero ya no puede estirarse más, entonces se termina separando, se termina abriendo y da una herida que tiene, para comenzar, los bordes son irregulares y por debajo generalmente tiene un hematoma o coágulos de sangre y depende también de la profundidad que alcancen estos para ver el tratamiento que se va a realizar, ¿no? Y están las otras heridas que son las abrasiones, escoriaciones, que son muy frecuentes, sobre todo en los niños, ¿no? Los niños que van corriendo, se caen sobre cemento, tierra y se hacen los famosos raspones. Estas heridas son irregulares, no tienen una forma definida, generalmente solo abarcan la epidermis y dejan expuesta la dermis, por lo cual se hacen muy dolorosas, porque en la dermis están las terminaciones libres de los nervios y es a través de ellas que nosotros sentimos el tacto. Entonces, al quedar expuestas directamente al aire, se irritan y duelen. Entonces son muy dolorosas, son las que más arden en realidad, ¿no? Pero toda herida además tiene la potencialidad de infectarse y esto es muy importante. Entonces debemos realmente saber tratar las heridas cuando las vemos, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso después de darles una respuesta a una pregunta que es muy frecuente, doctor. A veces una persona se corta con una hoja, por ejemplo. Una hoja de papel. Y son de las más dolorosas, de las que arden, de las que tardan incluso en sanar. Por ejemplo, depende, además del objeto también con el que vamos a sufrir la cortadura, por ejemplo, con un vidrio, con un cuchillo.
¿Va a depender también de eso el dolor? Bueno, cuando es un objeto cortante, el dolor depende más de la profundidad. Ah, ya. ¿No? Porque mientras más profunda, en realidad la herida duele menos. Porque solamente llega a tocar una porcioncita de los nervios. Pero la profundidad es la que hace a la complejidad de la herida. Mientras más superficial es la herida duele más porque la alteración de los nervios es mayor. Entonces, mientras más exposición de nervios hay, de los filetes nerviosos que están debajo de la epidermis, duele más. Perfecto, y es entonces la respuesta. Ya sabemos por qué nos duele y nos arde tanto cuando nos cortamos con una hoja de papel. Doctor, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Seguramente en cuanto a primeros auxilios, digamos, ¿no? Debe variar de acuerdo al tipo de herida que tengamos. ¿Y qué deberíamos de hacer? Por supuesto que la atención primaria es muy importante y en la mayoría de los casos depende mucho de esta atención, de la primera atención, de los primeros auxilios, en la evolución propia de la herida, ¿no? Una cosa muy importante que debemos recordar es que no debemos utilizar alcohol en ningún tipo de herida. ¿Por qué? Porque el alcohol va a aumentar el sangrado. Si bien, o sea, el alcohol sirve como un desinfectante, que puede ser muy bueno, el alcohol solamente es un bacteriostático, es decir, que inmoviliza las bacterias, pero no las mata. Y las bacterias se quedan ahí, hasta que en un cierto momento pueden reaccionar. Pero además produce la vasodilatación, lo cual hace que el sangrado aumente. Entonces no debemos utilizar alcohol. Dependiendo del tipo de herida, en los primeros auxilios lo ideal es utilizar, bueno, cuando es un raspón o una herida pequeña, agua y jabón. Un buen lavado con bastante espuma va a ayudar a que la herida se desinfecte. Y obviamente si es necesario, dependiendo de la profundidad, dependiendo del sangrado, tal vez requerirá puntos de sutura. Eso ya lo evaluará el profesional de salud que evalúe la herida, ¿no? Ya sea enfermera, dependiendo del lugar al que se acuda, ¿no? En otros casos, cuando las heridas son profundas y son complejas, han dañado músculos, han dañado tendones, han dañado vasos sanguíneos, el sangrado puede ser muy profuso. En este caso, lo ideal es utilizar un antiséptico como la povidona. La iodopovidona en loción viene en frasquitos pequeños de 10 ml, se puede llevar hasta en el bolsillo, ¿no? Y solamente dar si se puede hacer un lavado con solución fisiológica estéril y luego aplicar la iodopovidona es lo ideal. Pero la mayoría de las personas, cuando nos exponemos a una herida, obviamente no contamos con un buen botiquín de primeros auxilios, ¿no? No tenemos ni siquiera un buen antiséptico en casa. Entonces, obviamente no vamos a contar, no vamos a esperar que las personas tengan material estéril como vendas, gasas. Pero sí, siempre la recomendación es utilizar, en algún caso de una herida muy, muy grande, por ejemplo, que sangra mucho, hacer el vendaje de la herida, pero con un pañuelo limpio, con algo que esté lo más limpio posible, que no haya estado expuesto a la tierra, que no haya estado expuesto a contaminantes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos gasas en casa, pero estas gasas están en el baño, cuando nosotros damos descarga al inodoro, contaminamos todo el área del baño, es increíble, ¿no? Las gotitas que saltan del inodoro pues pueden llegar a alcanzar los 6 metros de distancia y los 2 metros de altura, o sea que todo el techo, todo se contamina. Por eso es que no es recomendable tener el botiquín en el baño, ¿no? Entonces, en la herida, por ejemplo, que estamos viendo es una herida un poco más compleja. Esa herida va a requerir puntos de sutura. Y vamos a hablar de eso a continuación, doctor. Antes de cerrar con esta primera parte de este diálogo, algunas personas utilizan esas curitas benditas que en realidad a mí me parece que humedecen las heridas, que suelen ser pequeñas, pero que igual se siente bastante dolor. ¿Es lo aconsejable? Depende, en realidad depende mucho del lugar y de cuánto tiempo se mantenga, de la exposición ya sea al sudor o líquidos, agua del lugar.
En algunos casos sí, las curitas son un buen medio, pero normalmente cuando se las deja por mucho tiempo, es decir, más de 2-3 horas, humedecen mucho la región. Entonces solamente las curitas sirven más o menos por unos 10 o 15 minutos, que es lo que el tiempo que toma en formarse el coágulo definitivo para que no sangre. Luego de eso, obviamente, es mejor utilizar un vendaje. El tipo de herida punzante, doctor, lo que nos comentaba. Y bueno, las heridas punzantes son aquellas que se realizan por un objeto, como dice el nombre, punzante, puntiagudo, es decir, que puede perforar la piel con facilidad y que puede alcanzar grandes profundidades a través de un ingreso muy pequeño. Estas heridas suelen comprometer los tejidos profundos, músculos, todo, donde al final se va a desarrollar la infección. Son más difíciles de tratar, si bien en la superficie son prácticamente imperceptibles, son muy pequeñas y superficialmente con agua y jabón es suficiente. La herida profunda, hasta donde ha llegado a tocar el objeto, es donde se contamina. Entonces, en esos casos es siempre bueno acudir al médico. Primero, ¿por qué? Porque uno no sabe cuál va a ser la repercusión dentro del cuerpo. Eso va a depender mucho del estado inmunológico del paciente, de las defensas del propio paciente, ¿no? Entonces, es muy importante por esto acudir. Además, cualquier corte con un objeto no estéril puede provocar una complicación muy seria de todas las heridas que se llama el tétanos, ¿no? Si nos cortamos con cuchillo, si nos cortamos con vidrio, con calamina, nos metemos un clavo en la mano, en la pierna, debemos acudir a un centro médico, primero para que nos realicen la evaluación de la herida, si es que ésta va a necesitar o no algún tratamiento mayor, puntos o algo, y además para recibir una dosis por lo menos de refuerzo de la vacuna antitetánica, si es que ya tenemos la vacuna. Si no contamos con la vacuna, pues deberemos empezar con el esquema de vacunación contra el tétanos. Eso para evitar poder tener complicaciones muy serias, incluso la muerte. Y muchos seguramente no tienen esta vacuna, ¿no, doctor? Porque el esquema es un poquito largo y a veces uno se olvida. Claro, ahora... Pones la primera dosis y te olvidas la segunda, la Bueno, tercera. dentro del programa ampliado de inmunizaciones, a todos los niños hasta los 5 años, bueno, generalmente en el primer año, se vacuna contra el tétanos a todos los niños recién nacidos. Entonces, por eso es que es suficiente con dar un refuerzo de la vacuna cuando se ha sufrido una herida de este tipo. Qué bien, qué bueno, es una buena noticia también saberlo para muchos de nosotros, los antiguitos, los que no teníamos esa vacuna porque no estaban en aquella época en el programa de inmunización. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Tenemos algunas consultas que no están relacionadas al tema ni con la especialidad, pero vamos a hacer todo lo posible para brindarles una guía. Nos dicen que siente un ruidito en el oído, nos dice que es como si es que estuviese tapado. Tengo 34 años, mi nombre es Janet. ¿A dónde podría ir? Nos preguntan, doctor, una guía para nuestra vida. Bien, el ruido en el oído, zumbido o a veces como latido dentro del oído se denomina tinnitus, ¿no? Que es una sensación realmente de que hubiera algo que produce un sonido dentro del oído. Y en muchos casos puede ser así, puede deberse a la presencia de un tapón seroso, muy común, muy frecuente, que la persona no logra sacar durante el baño. Entonces esto requiere hacer un lavado para extraer ese tapón. Otras causas de tinnitus pueden ser presión alta o algunas alteraciones ya dentro del oído. Entonces lo recomendable es que esta persona acuda a un otorrinolaringólogo para que hagan la evaluación completa del oído, ya sea tanto del oído externo como del oído interno. Perfecto, no se olvide, busque un otorrino. Mi querida amiga, gracias por comunicarse y por la confianza en el programa. Tenemos otra consulta, nuestro amigo o amiga nos ha enviado la fotografía de la herida que tiene, nos dice si es que debería de realizarse fisioterapia, en todo caso, qué tipo de fisioterapia, ya que en este caso estaría dañando el tendón del dedo índice. Existen heridas que dejan cicatrices también de este tipo, doctor, y muchas veces por la falta que nos dejan sin movilidad. Claro. Dedos, brazos. En este caso, en este tipo de heridas, digamos, cuando la herida ha sido a nivel de la palma de la mano y se comprometen los tendones, ha sido una herida profunda. Es muy probable, dependiendo de la atención que haya recibido. Si la atención solamente fue primaria, puede ser que el tendón siga lesionado y que no esté pudiendo mover el dedo por esa razón.
o de que si bien el tendón no está lesionado, la herida ha llegado a la fase profunda donde esta fascia se fibrosa, se endurece alrededor del tendón y lo atrapa. Entonces el movimiento es muy doloroso y es muy difícil. En esos casos sí se puede realizar fisioterapia, vale la pena, pero también en muchos casos hay que hacer la cirugía para la liberación del tendón y que éste tenga su movilidad normal. Doctor, después de una cirugía, por ejemplo, también nos queda una herida, que muchas veces suele ser grande dependiendo del tipo de cirugía, pero pues también requiere de ciertos cuidados. Es así, Karen, dependiendo de la localización de la herida, cada herida quirúrgica, porque estas son heridas intencionalmente provocadas con un material obviamente adecuado y estéril, cada herida quirúrgica puede también tener complicaciones. Pueden infectarse todas las heridas dependiendo del segmento del cuerpo en el que se ha trabajado y de la precaución que haya tenido el profesional médico para evitar la infección, ¿no? En todo caso, es siempre ideal que la curación de las heridas la realice el mismo profesional que hizo la operación. Es muy importante. Evitar que se humedezca la herida también es importante. Para eso ahora contamos con muchísimos elementos en el arsenal quirúrgico para cubrir la herida, que la gente se puede duchar, bañar sin ningún problema, sin tener que utilizar a la antigua bolsas y cubrir toda la herida, no, sino depende mucho del material con que se ha trabajado y con que se ha cubierto la herida. El hilo es orgánico hoy en día, ¿no, doctor? Bueno, normalmente para la piel nosotros utilizamos un hilo que es un hilo de nylon, es un hilo reabsorbible. Este hilo nylon tiene varias ventajas. Una de ellas es que viene en un solo filamento, entonces no arrastra bacterias del exterior hacia el interior de la herida, ¿no? Tiene además memoria, es decir, mantiene la forma, una vez que se ha anudado, mantiene la forma del nudo, por eso es que no se desanuda fácilmente. Pero obviamente los nudos también tienen que estar bien hechos porque si no, como tiene una memoria previa a estar estirado, pues se pueden separar, ¿no? Y además produce muy poca reacción del tejido, es decir, de la piel. No produce una reacción inflamatoria, lo cual facilita la cicatrización de la piel. Cuando se utilizan otros hilos como la seda o el catgut o el Vicryl, estos tienen mayor reacción tisular, ¿no?, del tejido, y eso produce y facilita la infección de la piel, de la herida. Perfecto. Amigos, les recuerdo que la línea está habilitada, el 214-8401, y que pueden escribirnos al 720-63589. Vamos a darnos unos minutos más porque tenemos preguntas y así vamos a poder darles respuesta a todos ustedes. Buen día, felicidades por el programa. Fui operado de hemorroides, nos dice, hace algunos años, pero tenía unas heridas. No sé si es que las cuidé bien o no, nos dice. Quisiera saber en todo caso cómo se puede cuidar una herida expuesta de hemorroides. Nos dice, muchísimas gracias por realizar su pregunta, doctor. Bueno, en el caso de la herida de hemorroides, esta generalmente es una herida que queda en una zona muy húmeda del cuerpo. El ano y el pliegue glúteo normalmente son húmedos. Entonces, el cuidado que nosotros tenemos, por lo menos en lo personal, yo como cirujano con mis pacientes, es el de realizar baños de asiento en agua de manzanilla 3 veces al día. Esto tiene varios efectos. El primero, que limpia la herida, mantiene limpia la herida. Luego ayuda a la cicatrización, promueve la cicatrización. La manzanilla es un desinflamante natural excelente, maravilloso diría yo. Y además que, aparte de que desinflama, calma el dolor al desinflamar. De ese modo la herida más o menos tarda en cicatrizar entre 10 a 15 días después de una operación. Pero no es una herida muy dolorosa y es una herida que cicatriza por completo, ¿no? Cicatriza ad íntegro. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Unas recomendaciones a nuestros amigos ya para cerrar con esta parte de doctora Villayala, ¿y dónde podemos encontrarlo? Bueno, Karen, muchísimas gracias a ti por la invitación. Como siempre es un gran honor y un privilegio estar en tu programa. Gracias. Nosotros estamos ubicados, tenemos el consultorio en la avenida Arce,
2385, se llama Diagno-TC. Allí contamos con todos los elementos para diagnóstico, laboratorio, rayos X, tomografía y además varios profesionales que podemos atender cualquier patología que tengan nuestros pacientes. Gracias, doctor. Hasta una próxima. Gracias a ti.